Bueno, acá estamos, ¿eh? Yo inauguro con el señor Julián Miñati, presidente comunal de Arteaga, inauguro esta nueva forma, habíamos hecho algunas presenciales. Bueno, sirve un poco también para entrar en la intimidad, ¿no? Porque, bueno, no conoces mi casa, detrás tengo un escritorio, una biblioteca. Está bueno. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Elber. Acá peleándola en la lucha, esta terrible lucha que estamos dando. Bueno, estaba viendo los últimos informes epidemiológicos de Arteaga. Dentro de todo, A ver, la realidad es que lo que vivimos durante un año y medio, que esto es pico y baja, por lo cual lejos estamos de cantar victoria o relajarnos. claro. Esa es la realidad. Uno no puede relajarse, sabe que la lucha no está terminada bajo ningún punto de vista. Sí que empiezan a aparecer luces de esperanza, es decir, ahora empezamos a ver el borde de la pandemia, pero no quiere decir que es momento de relajarse, todo lo contrario. Tenemos un sistema de salud que está muy tenso, sistema de salud colapsado por donde se los mire. Pero bueno, digo que empieza a aparecer algunas luces de esperanza con la vacunación, empieza a aparecer luces de esperanza con algunos equipamientos y herramientas que uno empieza a disponer como para dar de esta pelea. Pero insisto, hoy nos toca estar con una reducción de casos, lo que no quiere decir que ojalá siga bajando y que el día de mañana ya podamos salir rápidamente de esta situación. Pero bueno, uno sabe que es así, que esto sube, baja, hoy nos toca estar bastante tranquilo, no tenemos derivaciones, tenemos una sola persona internada en el Sanco local, por lo cual el panorama hoy es tranquilo, pero esto es todo muy dinámico. También nos dio mucha tranquilidad, fue una muy buena herramienta, o sea, un buen relevamiento. Nosotros se hicieron 100 test, de los cuales todos fueron negativos, y después se salió a buscar casa por casa también a la gente con síntomas. La realidad es que nos marcó, o el primer diagnóstico que uno puede hacer ante una herramienta de esa característica es que evidentemente hoy no tenemos en Arteaga el famoso virus circulando. Sí Claro. hay casos específicos y sí hay casos pero ya bloqueados. Si bien tenemos la vacuna, a lo sumo nos puede agarrar un poco más leve, pero el virus todavía no se fue, no se va a ir por ahora, por supuesto. No, el virus no se va a ir, pero la vacuna da cierta tranquilidad, Claro. evidentemente. A ver, no nos olvidemos, porque en un año y medio pasaron un montón de cosas. Incluso esto fue todo muy dinámico, lo que parecía servir en un momento, después parecía que no. Herramientas que disponíamos parecían que eran la salvación, después no las fueron siendo tantas. Todo fue cambiando y todo creo que fuimos madurando también. Y yo creo que la sociedad también maduró con la pandemia, en este sentido de entender de lo que se trata. Siempre se habló que el problema de la pandemia era la saturación de los sistemas de salud. Es decir, más allá, por eso es una pandemia, porque Claro. no es una simple enfermedad. Yo a veces me enojaba cuando venía algún vecino y me decía, bueno, yo voy, total, si me enfermo, ya está. No, es que después vos pones en riesgo a la sociedad. Entonces, eso creo que hubo un cambio, la gente fue tomando conciencia. Yo por lo menos hablo de Arteaga, orgulloso de cómo se comportó la sociedad, muy orgulloso del esfuerzo compartido. Es decir, porque es fácil sentarte de este lugar, de este sillón, a pedirle a la gente el esfuerzo, no vayan a los parques cuando tenés a tu hijo, que la verdad la está pasando muy mal encerrado. O es fácil enojarme con una mamá que pide que abran la escuela, cuando sabemos que por ahí puede ser algún riesgo. No, es entendible, es todo un esfuerzo. La sociedad hizo un esfuerzo terrible. ¿Sabes lo difícil que es? Yo de chiquitito, qué sé yo, entendí que la política era generar trabajo. Y me encontré en una coyuntura donde tenía que Ah, decirle a un albañil no podés ir a trabajar, horrible. Era horrible, y sin embargo el albañil no fue a trabajar. Y ese esfuerzo del albañil es tan válido como el esfuerzo que está haciendo el sistema de salud, y lo cual nos obliga a nosotros como sistema político a estar a la altura de ese esfuerzo de la sociedad. Yo estoy orgulloso de Arteaga en ese sentido, porque la sociedad hizo un esfuerzo terrible que nos está permitiendo dar una batalla titánica que no está terminada, que la estamos no, dando, para y nada. bueno, pero que sinceramente la estamos dando en sociedad, la estamos dando en conjunto, entendiendo Esto, que nadie se salva solo.
Exacto, no, no, perfecto. De todos modos, veía, bueno, en las redes, compartimos siempre información, siguieron las obras públicas, obras en caminos rurales. No, sí, sí. O sea, obviamente, una cosa, a ver, yo insisto, el eje de la gestión, la agenda política la cambió la pandemia. La Claro, prioridad la pasó a tener la salud, eso es una realidad. Entonces, los recursos que teníamos, obviamente, hubo un reajuste presupuestario importante para salud, por lo menos en la localidad. Nosotros tuvimos que armar un saco prácticamente, dotarlo de un montón de herramientas nuevas. Se hizo en un primer momento todo un sistema de oxígeno central que nos permitió contar hoy que nunca escasee el oxígeno, qué con bueno. mucha cantidad de oxígeno. Hablo de hace un año y medio atrás. Después seguimos duplicando camas, con nuevos recursos humanos, dotando de recursos humanos. Eso fue todo un esfuerzo económico, en lo cual, obviamente, como gestión se le dio prioridad. Me acuerdo el ibuprofeno inhalado, la cantidad de testeos que se fueron haciendo en Arteaga, que es grandísima, comprar los test, que muchas veces no llegaban, se compraban y se testeaba a gran escala para poder bloquear rápidamente. Todo ese esfuerzo, y ahora, obviamente, con las últimas 2 incorporaciones que se hizo, que fueron lo de los respiradores. Bueno, cambió el eje pero cambió la agenda política. No podíamos Claro. desentendernos de que estábamos atravesando una coyuntura mundial que vino a cambiar la agenda política. Eso es real. Ahora, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta que también trae aparejada la pandemia. ¿Vos te acordás de ver cuántas veces hablé con vos de la primera, segunda y tercera etapa? La segunda etapa era el cuerpo a cuerpo y la tercera etapa era la reconstrucción económica, social y cultural. Para esa Sí, reconstrucción económica, social y cultural se va a necesitar más que nunca un Estado presente, un Estado que iguale oportunidades, porque si hay algo que trajo la pandemia fue generar cada vez mayor desigualdad. sí, Si no, fíjense en la educación, como hubo chicos que pudieron conectarse y chicos que no. claro. Entonces, ahí es donde sin duda hoy tenemos que tener un Estado presente. Por eso se empezó a acompañar, por lo menos este año, en la medida que, sin poner en riesgo la salud, con actividades habilitadas, empezar a poner en marcha la obra pública, porque sabemos que el rol de la obra pública es la economía local. La obra pública pone en marcha todos los sectores de la economía. Y la economía fue golpeada brutalmente por la pandemia. A ver, porque los docentes también hicieron un esfuerzo terrible para poder dar clases. Pero la realidad es que los chicos no se socializaban entre ellos, los clubes cerrados. Es decir, eso, el daño social va a existir, el Sí, daño cultural va a existir. Bueno, se necesita un esfuerzo doble también como que se está dando ahora en el cuerpo a cuerpo para esa tercera etapa. Lo que sí sabemos que hay una tercera etapa que tenemos que hacernos cargo ahora. Porque claro, hay sectores de la sociedad que están postergados que no pueden esperar más. Entonces, cuando yo te hablo de esa tercera etapa, hay que arrancar ya. Ya había que haber claro. arrancado hace 5 años, está claro. Entonces, es decir, por eso los chicos en las aulas, y todo el mundo queremos los chicos en las aulas, y ojalá cuanto antes vuelvan a clase los Claro. chicos. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, si yo te digo a vos, che, queremos los chicos en las aulas, cuanto más responsable tenés que ser en tu vida privada. Y sí. Y sí, porque después ellos no van a ser los culpables de lo que nosotros generemos alrededor cuando vuelven a casa, cuando nosotros salimos o vamos de un amigo, nos reunimos. No, para nada. Claro, ahí es donde lo que yo te digo. Entonces la mamá dice, yo quiero que mi hijo, sí, yo también tengo un hijo de 6 años y no veo la hora de que vuelva a clases. Ahora, si vos me estás pidiendo, sos la primera, si después te va a ir a una clandestina y te va a reunir a comer en una casa con 15 Claro. personas, sos lo primero que le va a interrumpir la presencialidad a ese chico, sos vos. Estuvimos haciendo, bueno, 2 viviendas, se están construyendo, se está terminando el río, se hicieron más de 11 cuadras de pavimentos, lo que nos llevaría, calculamos que a fin de año terminar todo el pueblo con pavimento. Estamos atrás de un proyecto interesante en la manzana educativa, con un Zoom en el jardín, importante, y después hay un reordenamiento urbano. Se sigue trabajando, obviamente, en todo lo que es las plazas públicas, poniéndolas en condiciones, en pinturas, en detalles que se van haciendo y en obras que estamos trabajando, gestionando, que creo que ojalá me pueda ir de la gestión con esa obra que tanto nos desvelan los arteaguenses, que es las cloacas. Pará, pero dijiste, ojalá me pueda ir de la gestión. Pero bueno, vas a estar.
No, por lo menos por el momento sí, pero bueno, la gente va Y a te decidir. toca, o sea, si te toca irte, eso querés decir. Ojalá pueda Ah, hacerlo. Sí, pero Arteaga no es mérito de una gestión. Arteaga, yo creo que siempre digo lo mismo, es producto de las instituciones. claro. Arteaga es producto de las instituciones de nuestro pueblo. Hoy me toca estar a mí, yo soy circunstancial, voy a pasar. Seguramente el que venga tras mío se formó en las instituciones de este pueblo con un concepto parecido. Es decir, que hay que sostener el crecimiento, el embellecimiento de obra pública, pero hay que tomar un montón de medidas también en lo social. Nunca subestimar la cuestión social. Tratar de contener ese momento de contener socialmente, que no se produzca una brecha cada vez más grande. Yo cuando entré acá siempre sostenía, Arteaga es un jardín, es hermoso, es muy lindo, por una cuestión, por una realidad socioeconómica que tiene Claro. Arteaga, que le permite crecer constantemente. Ahora, crecer no quiere decir que sea desarrollarse. Son dos cosas distintas. Yo creo que lo que tiene que hacer Arteaga es nunca dejar de desarrollarse. Y cuando hablo de desarrollo, hablo de oportunidades. ¿Está bien? Eso es desarrollarse. Yo digo, hoy nosotros pusimos, generamos un ejemplo, lo que es Fondo Solidario. El Fondo Solidario tenemos una parte presupuestada, asignada a todos los emprendedores. Y ya dimos más de 30 créditos a emprendedores. Y todos los meses van surgiendo 2 a 3 nuevos, porque con la misma plata que van devolviendo se genera un nuevo crédito. Eso da una oportunidad a un emprendedor que hoy sueña, hoy ve a futuro su negocio. Hoy está emprendiendo. Y ahí es donde tiene que estar la pata del Estado para que pueda desarrollarse y generar una condición de igualdad que nos permita desarrollarnos. Porque si no, hablar de meritocracia tan livianamente lo único que hace es seguir vapuleando al mismo sector postergado de siempre. La meritocracia sirve o sea, sirve en la realidad en la cual partamos todos de la misma línea. Y ahí sí después depende del mérito. Pero creo que tenemos que tener oportunidades. Y ahí es donde para mí es fundamental el rol del Estado. Bueno, Julián, te dejo, estás en tu lugar de trabajo, te agradezco, aunque seguirás vas a quedarte ahí, porque yo veo que en el caso, por ejemplo, de Paola o de Ezequiel, y bueno, y toda la gente de este cordón que yo visito, el trabajo se prolonga un poco más del mediodía. Te agradezco, como siempre, el atenderme, en este caso, el tomarte tu tiempo, y bueno, ya estaremos visitando por allá, por ahora las gracias de siempre y a seguir poniéndole el hombro. No les tocó a todos los que están en este momento, al país, no le tocó el mejor año y medio, pero creo que, como decís, de estas salimos todos. Sí, no hay que victimizarse, es lo que nos tocó, por eso estamos en este lugar. Yo lo único que siempre digo, Elber, es lo que no podemos es no humanizarnos ante lo que nos está pasando. Yo creo que tenemos que humanizarnos, es decir, muchas veces los números fríos hacen que perdamos la humanidad. Contamos el número de enfermos como si nada fuera, o el número de víctimas, y no nos estamos dando cuenta que detrás de una víctima hay sueños postergados, hay familias destruidas, hay hijos, hay padres sufriendo, o detrás de cada nuevo enfermo hay una familia que empieza a padecer esos 14 días de que no saben cuándo va a terminar. Así que por eso yo creo que tenemos que calmarnos, entender de cuando uno hace el esfuerzo, o no sé, o trata de cuidarse, de usar el barbijo, y eso es pensando y humanizándolo, ¿no? Yo creo que muchas veces esas cifras frías y ponernos contentos, porque en Arteaga hay 14 casos, no, son 14 enfermos que hay en Arteaga que están sufriendo. Es decir, entonces, la verdad que hay que ubicar eso para no perder la humanidad, porque nos estamos acostumbrando a convivir con situaciones límites que Sí, creo sí, que sí, no sí. está bueno. No está Sí, bueno. sí, sí. Estamos usando con mucha liviandad la palabra deceso, ¿viste? O sea, otro deceso más, no. Atrás de todo eso Sí. trae una cola O, terrible. es decir, viste, bajan las cantidades y te olvidás de la cantidad que tenés. Entonces te Claro. pones contento porque en vez de tener 67 tenés 63, pero hay 63, nunca te podés poner contento. Yo insisto en esto, estamos en el medio de una guerra, entonces no hay noticias buenas, hay noticias menos malas. El otro día, cuando trajimos los 2 respiradores de Arteaga, ay, sí, perfecto. Ahora, ojalá nunca hayamos tenido Lo- que comprar 2 respiradores. claro. Entonces,
una noticia que enorgullece al pueblo, porque hoy nos da una herramienta fundamental para combatir a la pandemia, pero la verdad no es para alegrarse. Es decir, por eso es una noticia menos mala. Sinceramente, vi al sistema de salud con lágrimas en los ojos porque sentían que no tenían más nada para hacer y no se podía conseguir la cama. Entonces ahí nos pusimos con Diego de que esto no iba así, de que así no se podía seguir. Entonces empezamos a investigar dónde podamos haber una herramienta que por lo menos nos permita sostener en la emergencia. Estos son, los respiradores son, o sea, pueden ser por respiración, o sea, por oxígeno de manera invasiva, es decir, entubada, o por máscara, que es la no invasiva. Bueno, nosotros, y desgraciadamente, compramos un respirador y al otro día lo estábamos usando porque tuvimos un enfermo que se empezó a complicar y tuvimos 24 horas para derivarlo. Y solamente lo pudimos sostener porque teníamos el respirador, si no, no lo hubiésemos podido sostener. Y la verdad que el sistema de salud era, viste, sentía emoción porque vos imaginate lo que es ver a un vecino, en Arteaga nos conocemos todos, y vos le estás viendo los ojos a ese vecino, que no sabe que no puede hacer más nada y que sabés que si podés conseguir una cama en terapia, puede reponerse, pero acá no, porque somos todos baja complejidad. Entonces, el esfuerzo obviamente que tiene que girar en ir dotando y tratar de llegar por lo menos a una complejidad media. Bueno, esos son los esfuerzos que donde realmente la política, por ahí se reivindica la herramienta política, donde transforma la realidad de las personas, me parece. Bueno, agradecido como siempre. Un saludo grande, un abrazo a la distancia y nos vemos en cualquier momento. Abrazo enorme, Ever, un gusto. Chao, chao.